Perfecto. Vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. Sería ya pues como para culminar lo que sería este curso de barismo, que llevamos ya viendo pues varios meses. Y el tema pues que nos faltaría como por revisar del curso ya sería cómo se evalúa el expreso a nivel profesional, ¿cierto? A nivel ya de profesional competitivo, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a ver un poquito en qué consiste un campeonato de baristas, que se evalúa en ese campeonato de baristas, en términos de expreso y de las bebidas pues, que normalmente se deben preparar para dicha competición. Entonces, vamos a ver la presentación. Sería la evaluación del expreso según el WBC, o sea, el World Barista Championship. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el WBC? Entonces, como les decía, es el Campeonato Mundial de Barismo. Es una competición que se lleva de forma anual, es decir, se realiza una vez al año a nivel mundial y a nivel de cada país. Y compiten precisamente los campeones nacionales adscritos al WC, que el WCB es el World Coffee Events, que es el que se encarga de hacer los campeonatos a nivel mundial, no solo el de baristas, sino también, como vimos hace algunas clases, el campeonato de filtrados, también hay campeonato de tueste, de cata, de café turco, de bebidas de café con licor, entre otros eventos que organiza esa organización. Y el World Barista Championship se centra principalmente en el expreso, en cómo se maneja una barra de expreso, cómo se maneja el servicio al cliente, y precisamente ese es el único elemento para preparar café que hay en esa competición, una máquina de expreso, aparte de los complementos tales como molinos, como el azafate, tamper, etcétera, todo lo necesario pues para manejar en ese ámbito. Entonces tenemos que la competencia consiste en la preparación de 12 bebidas a base de expreso, de las cuales 4 van a ser expresos como tal, 4 van a ser bebidas con leche. En un principio se denominaban cappuccino, pero luego de cierta competición se empezó a llamar simplemente bebidas con leche en un término más general. Bebidas de diseño, que son bebidas que el barista que está en competición debe de diseñar en base al perfil del expreso o al perfil del café que está manejando durante la competencia. También se evalúa lo que es el speech o el discurso, que también va muy ligado a lo que sería el servicio al cliente, entre otros factores que ahorita vamos a ver de la evaluación. Y se tiene una ronda de competición de 15 minutos. Entonces, cada barista tiene 15 minutos para hacer su presentación. Generalmente por campeonato son 3 rondas. Entonces, en el caso de el año 2019, que fue el último campeonato de baristas que hubo, dado pues que el de 2020 fue cancelado debido a la pandemia, hubo una primera ronda, sería la ronda 1 de 54 competidores, o sea, 54 campeones nacionales. Luego hay una semifinal en donde pasan los mejores 16 y finalmente, valga la redundancia, la final, en donde ya compiten por el primer al sexto lugar. Ese es más o menos el formato que se usa. Entonces, ¿cómo define las bebidas el Campeonato Mundial de Baristas? Entonces, por ejemplo, es un campeonato muy centrado en el expreso y es muy riguroso también en cómo debe ser un expreso. Entonces dice, al volumen, en cuanto a la cantidad de bebida, dice que debe ser 1 onza
fluida, que son más o menos con café molido durante el tiempo de competición. Es decir, el café no puede estar molido antes de que el competidor empiece su presentación. Un espresso se considera el vertido de un solo spout o de una sola salida del portafiltro. Esto sería pues un espresso. En algunos casos se prepara con las dos salidas, pero en términos de campeonato solamente se evalúa como espresso lo que salga de un lado del spout, del portafiltro. Deben ser una extracción continua, es decir, presionaste el botón de inicio y lo presionas al final y listo. No puede ser que lo presionas varias veces y haces lo que se considerarían varias extracciones durante el tiempo que se demore el espresso. Se hace con una máquina estándar que va por parte del patrocinador del campeonato. En este momento el patrocinador es Victoria Arduino y la máquina es una Victoria Arduino Black Eagle. Entonces esa máquina está configurada igual para todos los competidores con una temperatura que va desde 90.5 a 96 grados. Este parámetro es el único parámetro técnico de la máquina de espresso que puede ser cambiado a pedido del competidor. La presión puede estar entre 8.5 y 9.5 bares, ese sí no se puede cambiar. Entonces, lo único que puede cambiar el competidor a pedido antes de iniciar su presentación, porque él no lo puede hacer, tiene que hacerlo un técnico de la marca, es la temperatura a la que va a preparar el espresso. El tiempo sugerido es de 20 a 30 segundos. Es sugerido debido a que hay extracciones que pueden durar 40 a 45 segundos en expresos de campeonato y son totalmente válidos. Simplemente esto es un rango que se recomienda. Y debido a que la competición se lleva a cabo con una máquina de dos grupos, o sea, con dos espacios para poner portafiltros, la diferencia de cuando oprimes el botón en las máquinas para dar inicio a la extracción, la diferencia de salida de la bebida entre un grupo y el otro grupo no puede ser superior a 3 segundos. Es decir, si presionaste el botón al mismo tiempo y uno salió y el otro se demora 3, 5, 10 segundos, baila. Entonces ya empezaste a perder puntos ahí porque las bebidas no son homogéneas. Entonces máximo 3 segundos. El espresso debe servirse en un recipiente funcional de 60 a 90 ml de capacidad. Obviamente el espresso debe estar en este rango que les mencioné al principio. Por funcional, ¿a qué se refiere? Que sea un recipiente estético, que sea un recipiente que permita probar la bebida, que no interfiera con la habilidad de los jueces para deliberar en cuanto al sabor o las características del espresso. Todo eso influye al momento de calificar esta bebida, que es como vamos a ver ahorita en las hojas de evaluación. Y especifican muy claro, de hecho varias veces en la norma, que en el portafiltro no debe haber más que café molido, recién molido, y agua. No debe haber ningún tipo de aditivo, ni azúcar, ni saborizantes, ni nada. Solo café y agua. Eso es una especificación muy clara ahí en la norma. El otro tipo de bebidas que se evalúan son las bebidas con leche. Entonces, ¿qué se tiene? La bebida con leche solo puede ser espresso y leche de vaca. Se especifica leche de vaca porque ya hemos visto toda la cantidad de leches o sustitutos de leche, ¿cierto?, que se usan y que están tomando fuerza, pero en este campeonato sí o sí es leche de vaca solamente. Un volumen máximo por taza de 240 ml. Artelate, el artelate es opcional si quieres hacer artelate y a tu gusto. Es decir, puedes hacer tulipán, corazón, lo que quieras. O simplemente hacer lo que se denomina mancha
o un círculo blanco en el centro, limpia, organizada, así tengas solo ese círculo, si todo se ve bien, ya vas a obtener una buena calificación. Lo mismo del punto anterior, que sea un recipiente funcional, que sea acorde con la bebida que se está evaluando y que le percibir lo que tú estás diciendo que tiene esa bebida, que sea, que no interfiera, pues, ya sea que guarde demasiado calor o que por su forma, hay algunos tazas o copas extrañas, pues que tienen una forma que de pronto no es adecuada para juzgar este tipo de competiciones. Y debe ser una bebida balanceada en cuanto a café y espresso, es decir, ambos se deben balancear, se deben complementar y debe presentar pues un dulzor, que en este caso sería debido a la leche, un dulzor que resaltaría debido pues a la lactosa. La tercera categoría de bebidas que se evalúa serían las bebidas de diseño. ¿Qué es la bebida de diseño? Es una bebida que se hace alrededor del sabor del espresso que estás manejando. Es decir, el espresso tiene que ser casi que el protagonista de esa bebida, debe sentirse el espresso, debe sentirse que tiene espresso. Para este caso, pueden haber dos vías probables. Puede ser una bebida que complemente el perfil del café que estás utilizando o que junto con el perfil del café armonice y se cree un nuevo sabor o una nueva sensación. El caso es que, vuelvo y lo reitero, tiene que ser enfocada en el espresso. Esto es un campeonato de espresso. Se puede brindar un acompañante comestible, sin embargo, la bebida de diseño, por eso el nombre bebida, debe ser líquido. No puede ser nada ni sólido, ni gelatinoso, ni nada por el estilo. Debe ser líquido, debe ser fácil de tomar. Cada bebida, porque recordemos que son 4 de cada categoría, cada bebida que sea, ¿cierto? Deberían haber, si estamos manejando expresos de 30 mililitros, tiene que haber 120 mililitros de expreso, cosa que los mezcles y cuando sirvas des el equivalente a un expreso en cada taza como mínimo. Eso es muy importante. Y la bebida de diseño se juzga de esta manera, que sea una bebida bien explicada y que el barista haga una correcta de dicha bebida, que ya vamos a ver, vuelvo y les reitero, cómo se juzgan ya de acuerdo a las tablas. Las bebidas se pueden presentar en cualquier orden, es decir, el barista no necesariamente tiene que empezar por el espresso y luego seguir con las bebidas con leche y luego seguir con las bebidas de diseño. Hay baristas o hay competidores que arrancan primero por las bebidas con leche, luego siguen con el espresso y luego siguen con la bebida de diseño, como hizo la campeona mundial del 2018, Agnieszka, por ejemplo, ella hizo eso. Entonces, realmente, el barista puede jugar con ese orden siempre y cuando termine la categoría con la que empezó. Es decir, si empezó a preparar las bebidas con leche, terminas de preparar las bebidas con leche antes de hacer una siguiente categoría. ¿Cierto? En lo único que el reglamento es un poquito lapso con eso, sería en la bebida de diseño, dado que algunas bebidas de diseño requieren que el espresso esté a bajas temperaturas o volatilice ciertos compuestos mientras el concursante está haciendo otras cosas. Entonces muchos competidores al inicio de la ronda pueden preparar, al inicio de la ronda pueden preparar los expresos de la bebida de diseño, reservarlos a un lado mientras se enfrían, mientras pierden temperatura y retomarlos cuando sea necesario para fabricar la bebida diseñada. Eso es algo pues que se puede hacer solamente como en esta categoría. De resto, si iniciaste una categoría, la terminas, pero puede ser en cualquier orden. Recuerden entonces que esta clase, así como las futuras clases que vendrán de los otros cursos,
y las anteriores van a estar disponibles en nuestro Patreon en www.patreon.com/Scoffi College para encontrar entonces todo el material que se ha ido haciendo hasta ahora. Y ahora sí, vamos a hablar entonces de lo que sería la evaluación como tal. En un campeonato de barismo hay varios tipos de jueces, que dependiendo de si es un campeonato nacional o un campeonato mundial, varían en número. Los tipos de jueces que normalmente hay son jueces técnicos, jueces sensoriales, juez líder y en algunos casos jueces sombra. ¿Qué evalúa cada uno? Los jueces técnicos, como su nombre lo indica, van a evaluar absolutamente toda tu técnica. Entonces van a evaluar limpieza, van a evaluar desperdicios. Si por ejemplo moliste café y cayó café molido en el molino, van a evaluar cuánto café molido cayó. Cuando hiciste las bebidas con leche, van a evaluar cuánto desperdicio de leche te quedó en la jarra. Van a evaluar el tamping, si tampeaste derecho, si tampeaste torcido para algún lado, si distribuiste bien. Van a evaluar cuánto tiempo se demoraron los expresos en salir, si salieron parejos, como les decía ahorita. ¿Cierto? Ellos van a estar muy pendientes de todo eso. Los jueces sensoriales van a evaluar precisamente esa parte sensorial, van a evaluar gusto, van a evaluar las bebidas como tal, van a evaluar entonces el sabor del espresso, la composición de la crema, van a evaluar el balance del capuchino, van a evaluar los sabores que se lograron o que se obtuvieron en la bebida de diseño. Entonces ellos van a juzgar todo, que estén los descriptores que tú mencionaste al principio, que tenía tu espresso, de eso se encargan los jueces sensoriales. El juez líder se encarga, digamos que un poquito de ambas cosas. Entonces el juez líder juzga tanto en lo sensorial como en lo técnico, está pendiente de ambas cosas. Es como una visión general, ¿cierto? No solo muy enfocada en una parte, sino una visión general del performance que está haciendo el barista en ese momento. Y los jueces sombra, que en algunos casos también está, y se denominan así porque pues están casi que como una sombra, ¿cierto? Detrás del barista, están muy cerca de él, viendo los movimientos que hace, toda la dinámica de trabajo que tiene, y pueden servir también de apoyo al momento de juzgar el barista pues, que está compitiendo. Ya las variaciones que se dan es que, por ejemplo, en los campeonatos nacionales se tienen 4 jueces sensoriales, un juez líder y 2 jueces técnicos, ¿cierto? Y en los campeonatos mundiales se tienen 4 jueces sensoriales, un solo juez técnico y un solo juez líder. Y eso solamente ocurre en la primera ronda. Ya lo que son semifinales y final son 4 jueces sensoriales y el juez líder solamente. Entonces, en ese caso, el juez líder en los mundiales también se encarga de enfocarse mucho más en la parte técnica, aparte de probar las bebidas. Entonces, vamos a ver cuál es el formato, cuáles son las tablas que usan estos jueces para llevar a cabo la evaluación de las bebidas que se están presentando durante esa competición. Entonces, en la evaluación técnica tenemos un formato que se compone de estos 3 imágenes, ¿cierto? Es un formato, es una hoja pues entera. Entonces, ¿qué se evalúa? Se evalúa que el barista tenga un espacio de trabajo adecuado y que tenga, por ejemplo, paños limpiadores. Entonces se evalúa de 0 a 6, donde el 0 sería lo más malo y en donde el 6 sería excelente, ¿cierto? Y ahí empiezan a contar entonces los puntos. Luego, en la parte, si purgaste la máquina antes de iniciar tu extracción, es decir, si dejaste que el agua corriera un poco y luego paraste al momentico, si hiciste eso, eso es puntos que se atribuyen, por ejemplo, a la limpieza, al profesionalismo. Entonces ahí empiezan a contar puntos. También si
limpiaste las canastillas de tu portafiltro antes de iniciar la preparación, antes de poner café dentro de ellas. Por eso siempre el barista debe tener un paño o un trapito pues a la mano para estar limpiando, siempre limpiando. Luego se tiene lo que sería un desperdicio aceptable, ¿cierto? Al momento de moler, que obviamente pues es muy difícil, que de pronto estás moliendo café demasiado fino, es muy difícil que no se riegue alguna partícula de café, que no le salga la canasada por el hecho de que hay un desperdicio, digamos, lo aceptable, ¿cierto? La idea es que si hay un desperdicio sea mínimo, ¿cierto? Eso también se califica acá. Igualmente, que las dosis en ambos portafiltros sean consistentes. Es decir, que si pusiste 16 gramos en uno, pongas los mismos 16 gramos en otro, por dar un ejemplo trivial. E igualmente el tamping, es decir, que presiones de la misma manera en ambas ocasiones. Todo eso se califica. En este caso, esos dos puntos, esos dos criterios tienen una calificación ligeramente más alta que los demás, ¿cierto? Donde los demás están aportando sí o no, y por cada sí es un punto, ¿cierto? Mientras que acá sí te están calificando de 0 a 6, es decir, te pueden poner 3, 4, 5, 6, etc. Mientras que acá te marcan sí o no, y cada sí es un punto. Esa es la diferencia entre estos, por eso se ve como este cuadradito así. ¿Qué más se califica? Que los portafiltros, o sea, que ya en sí todo donde está ubicada la canastilla ya con el espresso estén limpios. Se evalúa mucho, mucho la limpieza en estos campeonatos. También se evalúa que cuando pongas el portafiltro en la máquina ya con café, inmediatamente presiones el botón e inicia la extracción. Eso es un punto muy importante también y se refiere ya como a buenas prácticas en la preparación de un espresso. Y lo que les mencionaba ahorita, que no haya una variación de salida de mayor a 3 segundos entre un grupo y otro de la máquina, ¿cierto? Máximo 3 segundos. Lo mismo, entonces se cuenta cuánto tiempo se demoró el primer shot en salir, cuánto desperdicio de café en gramos hubo, igualmente para el segundo shot. Y estos espacios que se ven acá son ya para hacer diagramaciones visuales de cómo se ve el espresso en estos círculos. Y en este se pueden dibujar líneas para indicar más o menos a nivel visual el juez técnico cómo vio la manera como se hizo la presión, es decir, cómo se hizo el tamping. Si se hizo muy torcido, dibujará una línea oblicua, si se hizo bien, entonces dibujará una línea derecha, en fin. Es como un apoyo visual de esa evaluación. Lo mismo, entonces, para la parte de bebidas con leche, fíjense bien que de la bebida con leche, estos criterios son exactamente iguales a los de la bebida de espresso, ¿cierto? Miren que, miren que son exactamente iguales estos criterios, se evalúa lo mismo, ¿cierto? Y ya en la parte de la leche, entonces se evalúan estas situaciones en particular. Entonces, que por ejemplo las pitchers estén limpias, es algo que se evalúa acá. Que purgues la lanceta antes de iniciar la texturización de la leche a vapor, cierras, limpias. Todo eso se califica, de nuevo con sí o no. Igualmente, que purgues la lanceta luego de que terminas de texturizar. Entonces, es casi que cada parte del proceso. Entonces, te evalúan tu jarra limpia, iniciaste, purgaste la lanceta, limpiaste, texturizaste la leche, luego limpiaste la lanceta, de nuevo, la purgaste y la pusiste ahí. Y finalmente te evalúan el último punto, que sería un desperdicio aceptable de leche, que siempre, obviamente, puede quedar un poquito, lo mismo que en el café.
siempre puede haber un desperdicio aceptable. Entonces, realmente es importante tener eso en cuenta. Para la bebida de diseño, miren que la evaluación técnica, debido a que en este caso están evaluando espresso, ¿cierto? Es un campeonato de espresso, solo se centra en cómo haya salido el espresso que se va a usar para preparar la bebida de diseño. No van a evaluar si de pronto estás haciendo, qué sé yo, una infusión de alguna aromática o alguna cosa, no van a evaluar ni a qué temperatura la hiciste, si fue estable, si fue nada. O sea, simplemente te van a evaluar es el café, el espresso. Entonces es muy importante tener como eso claro. Luego está lo que sería la parte de la evaluación técnica, que ya sería como un poquito más como de limpieza y de orden o de manejo en cuanto a al performance, ¿cierto? Entonces se tiene que se limpie el área al final de la preparación, ¿cierto? Es decir, el manejo de tu estación, cómo te moviste en la estación, que los spouts, o sea, las salidas de los portafiltros por donde salen los chorritos de espresso queden limpias. Igualmente, se califica que no coloques los portafiltros encima de la parrilla de la máquina, que esa es una práctica de pronto un poquito común. Y generalmente la higiene y el correcto uso de los trapos o los limpiadores que llevaste. A ver, yo dice, bueno, no sabía que se estaba cortando. ¿Me ha sucedido mucho o me están escuchando bien? Pues como más o menos la mayoría. Para saber si de pronto me pueden avisar ahí en el chat para tratar de corregir. Bueno, si algo entonces me van avisando, voy a tratar de continuar. O espérenme un momento, dice, se está escuchando bien, pero, listo. Entonces, voy a continuar y si el problema persiste, entonces ya voy a ver si de pronto cambio de ubicación y me hago más cerca del router de la internet. Listo. Entonces, bueno, una vez que se tenga la parte de la evaluación técnica hecha, se totaliza ya el puntaje. Entonces, cada parte de la evaluación tiene un puntaje máximo, que es este número negro que se ve acá. Miren que en todos está 6 puntos para la primera parte, 17 para la segunda, 22, 17 y 9. Y eso da un resultado de 71 puntos posibles en la evaluación técnica. Entonces, eso es lo que se totaliza en esta parte. Aquí está lo que les mencionaba de las escalas que se usan, ¿cierto? En cuanto a 0, 1, 2, 3. Y esto que acá es, que dice 0 gramos igual a 6, 1 gramo igual a 5, es en cuanto al desperdicio, ¿cierto? Entonces, si desperdiciaste 0 gramos de café, tienes un 6, ¿cierto? Asimismo, si desperdiciaste 1 gramo, 2 gramos, hasta 5 gramos, que sería lo aceptable, ¿cierto? Y eso que ya tienes solamente un punto de 6 posibles. Entonces, lo ideal siempre es desperdiciar la menor cantidad de café y de leche que se pueda. Luego, entonces, sigue la parte de la evaluación sensorial de las bebidas. Entonces, ¿qué se evalúa sensorialmente en un espresso? Miren que la primera parte, como se ve acá, es la evaluación de la crema, que sea una crema consistente, visualmente bonita y
que cuando la bebida le sea servida, la crema no presente algún rompimiento o alguna fisura, se desvanezca, ¿cierto? Que sea una crema muy estable. Y es una calificación de sí o no, literalmente. Luego, la experiencia de sabor, entonces ya lo que se evalúa ahí es como un overall del sabor que se está sintiendo en el espresso, ¿cierto? Es decir, de toda la combinación como el sabor general. Luego, lo que se evalúa, una parte muy importante de la evaluación, y que de hecho corresponde a muchos puntos, sería la precisión en los descriptores de sabor, ya que si dijiste que, por ejemplo, tu espresso sabe a azúcar morena, a acidez cítrica, a mandarina y residual a té negro, por decir cualquier cosa, que realmente los jueces puedan sentir eso. Y desde ahí ya tu puntaje, el puntaje que te pongan acá, te lo están multiplicando por 3, ¿cierto? Entonces es una parte sumamente importante, valga la redundancia, de la evaluación. En la experiencia táctil te están evaluando el cuerpo, qué cuerpo tiene el espresso, qué es lo que está sintiendo el juez en ese espresso. Y asimismo te van a evaluar tu precisión o la manera en cómo describas el cuerpo, ¿cierto? O los descriptores táctiles, como se enuncia acá en la evaluación sensorial del espresso, ¿cierto? Es decir, si tú dijiste, no sé, cuerpo cremoso, perdón, cuerpo cremoso, un cuerpo redondo, cuerpo sedoso, aterciopelado, etcétera, que realmente los jueces puedan sentir eso. Esta calificación, solamente este cuadrito, son 36 puntos posibles, es decir, solamente la parte de la precisión en la descripción del sabor y cuerpo del espresso son 36 puntos. Mira, es que es sumamente importante producir un espresso de muy buena calidad y eso es precisamente en lo que se está centrando este campeonato. Y finalmente te están calificando si la taza que usaste para servir el espresso es funcional para la bebida que estás sirviendo, lo que les decía ahorita. Si es una taza que está entre 60 y 90 mililitros, si es visualmente aceptable, si no interfiere con las capacidades o con las habilidades de los jueces sensoriales para percibir las características que se enunciaron en este cuadro. Todo eso se evalúa acá en un sí o un no. Acá lo mismo que en el punto anterior, para de pronto un apoyo visual de lo que se haya visto en el espresso e informaciones de sabor, de algunos sabores o informaciones sensoriales en general que brinde el competidor acerca del café. Entonces, que no tiene que tener el mejor arte latte, pero sí tiene que ser, sí se tiene que ver bonito, digamos, a nivel visual. Entonces te evalúan igualmente de 0 a 6. Lo mismo que la modulación que se ve con la leche, que se dé con la leche, que realmente el juez sienta eso. Y en la precisión de las notas de sabor, ya como notas de sabor que se sientan en el espresso. Entonces, una cosa es como el gusto general, la experiencia general alrededor de esa bebida con leche, y ya lo otro son los descriptores específicos, que cuando la tomes sientas, no sé, un sabor a yogur de, qué sé yo, maracuyá o algo por el estilo, que hayas descrito y que el juez lo pueda sentir. Igualmente hay un espacio siempre muy grande para la descripción de la información, ¿cierto? De la información de sabores que el barista brinde. Y también se califica que el recipiente que se use sea el adecuado, al igual que una guía visual. Para la preparación de la bebida de diseño, ¿cierto? Entonces se evalúa lo que les decía hace un momento, que esté bien explicada, que se haga una introducción correcta y que sea preparada igualmente de manera correcta.
Se evalúa también que sea una presentación llamativa, que sea una presentación que, valga la redundancia, llame la atención de quien está mirando, pero que al mismo tiempo sea funcional, o sea, que no sea una cosa pues demasiado extravagante y que simplemente se vea bonito, pero que en realidad sean un montón de pasos innecesarios, ¿cierto? Que no van a aportar nada del sabor. Pues también es importante esa parte. Se evalúa también la creatividad y la sinergia con el café. Entonces es lo que les decía ahorita, tiene que ser una bebida diseñada en torno al perfil del café que estás manejando. Lo ideal es ya sea que complemente el perfil del café y que potencie, digamos, los sabores que el café está presentando, o que junto con el café se cree un sabor nuevo, pero que se sienta que el café es el protagonista. Entonces, como esas dos vías, digamos, de diseño de esa bebida. Y finalmente, así como en la evaluación de leche, tenemos lo que sería la experiencia de sabor general y la precisión en los descriptores que dijiste que se podían sentir en esa bebida. Entonces, evalúan mucho también como esa parte de la consecuencia. Finalmente, información de sabor, ingredientes y cantidades, o sea, va casi que la receta que utilizaste. Y acá es un pequeño diagrama de la forma en que preparaste esa bebida. Si en algunos casos usaste, no sé, un condensador o un agitador de X forma o algún otro instrumento, eso lo van a dibujar acá, también como para tener un apoyo visual de la herramienta que usaste para preparar dicha bebida. Finalmente, entonces, se tiene la evaluación del barista como tal. Entonces, ¿qué se evalúa? Principalmente el servicio, es muy importante. Que se evalúa la presentación, el profesionalismo. Aquí, por ejemplo, se evalúa qué tipo de música escogió, por ejemplo, el barista. Generalmente los baristas pueden escoger la música para sus presentaciones, de hecho es un elemento muy importante para un barista porque es casi que una guía auditiva de cómo le está yendo en la presentación, por lo menos en cuanto a tiempo, ¿cierto? Tiene que ser una música adecuada, por ejemplo, muy responsable, una correcta presentación personal, un saludo, una despedida adecuadas, un trato amable, cordial, cálido, pero que tampoco sea demasiado meloso, demasiado de pronto. Lo que sería atención al detalle, entonces te evalúan si le serviste agua a los jueces, te evalúan si un juez se tomó el agua y no le volviste a llenar el vaso, por ejemplo, te evalúan si pusiste cucharillas adecuadas para evaluar las bebidas, si pusiste platos adecuados, recipientes adecuados, servilletas, limpieza, si tenías los trapos, todo. O sea, evalúan cada aspecto de tu presentación, todo está acá dentro de esta planilla. Una apariencia personal correcta, es también lo que se evalúa acá, que vayas vestido acorde a la ocasión, o sea, no vas a poder ir pues vestido, no sé, pronto como en chanclas o con ropa pues que no sea muy adecuada, siempre una correcta presentación personal. Sin embargo, tampoco siempre tiene que ser pues de smoking o de cachaco, lo que vestimentas muy elegantes, pero sí que se vea un barista agradable a la vista, o sea, que sea alguien organizado, muy profesional y que tenga muy buen servicio. Es lo que se evalúa en esta parte. Y finalmente, se tiene un overall o un puntaje general que ya va solamente ligado a la impresión del juez sensorial. Recuerden que son 4 jueces sensoriales, que va ligado a la impresión del juez y es principalmente de toda la presentación. Entonces, de si los descriptores eran los adecuados, de cómo preparaste la bebida con leche, si era adecuada, de los sabores que mencionaste, de la preparación de la bebida de diseño, de tu presentación personal, de la música, de tu servicio, evalúan absolutamente todo. Es decir, casi que estos jueces son como, muchas veces el formato en que se presentan estos jueces es como si fueran clientes.
Por eso se evalúa tanto el servicio, porque estás atendiendo clientes en una tienda, estás brindándoles una experiencia. Y eso es muy importante. Y eso es lo que va a calificar el juez en este punto, en la impresión general total. Igualmente hay unos puntajes que se dan acá con la misma escala de evaluación que les mencionaba en el punto anterior. Luego se tienen, o por último se tiene la evaluación del juez líder en la etapa preliminar. Entonces miren que el juez líder está evaluando esta parte de cómo el barista dispuso su barra al inicio de la presentación, cómo está organizado todo, si está correctamente organizado o no. Él va a tomar entonces anotaciones acá. Igualmente va a evaluar de manera general el servicio del barista, ¿cierto? La información que del café es muy importante allá de las bebidas que está preparando. Entonces, por lo general, un barista es bueno que mencione el proceso de fermentación que tuvo el café, que tuvo tantos grados Brix al momento de recolectar, que se le dio tal tueste de tal manera para lograr X cosa, ¿cierto? Toda esa información del café, junto con lo sensorial, va a ser evaluado por los jueces y en este caso por el juez líder en la ronda preliminar, que sería la primera ronda. Igualmente evalúa entonces lo que sería el expreso, lo mismo que evalúa el juez técnico, el apoyo visual, cuánto tiempo se demoró, cuánto desperdicio hubo. Y en esta tabla, miren que hay 4 columnas y va a tomar una evaluación de cada uno de los jueces sensoriales. Entonces el juez técnico siempre está muy pendiente de lo que evalúan los jueces sensoriales. Y para evaluar a nivel, el también sensorial, o sea, para evaluar el sabor, para evaluar que si sean los descriptores correctos, él puede probar las tazas o la taza de un. Lo mismo en cuanto a la evaluación de la bebida de leche. Se tiene un apoyo visual, tiempo, desperdicio, la evaluación de los 4 jueces y finalmente en la preparación en cuanto a la bebida de diseño. Aquí hay un punto muy importante y es que en este campeonato no se puede usar ninguna sustancia que sea alcohólica, que sea producto de una sustancia alcohólica o que sea ilícita, ya sea, no sé, alguna droga o algún estupefaciente. Llega incluso al punto en que si estás usando un fermentado de X cosa y por X o Y motivo la fermentación que obviamente produce alcohol, entonces ya ahí estás embalado porque si produce alcohol cuenta como una bebida alcohólica y eso te puede dar una descalificación del campeonato. Para este punto hay un campeonato establecido que es el Coffee in Good Spirits y que ya sí se pueden usar bebidas alcohólicas, que ya es un campeonato donde se evalúa precisamente la coctelería, digámoslo de alguna manera, alrededor del café. Sin embargo, en este campeonato sí no es permitido y da casi que una descalificación inmediata debido a la cantidad de puntos que rebaja en la calificación final, a la penalización pues que conlleva. Entonces se tiene lo mismo, el manejo de la estación, una evaluación técnica, cómo el barista dejó la estación cuando terminó, si dejó todo hecho un desorden cuando terminó de hacer las bebidas, o si por el contrario todo quedó muy ordenado. Todo esto son notas que se toman acá. Y se evalúa también el tiempo que usó el barista, si estuvo dentro de los 15 minutos reglamentarios o no. Si no estuvo dentro de los 15 minutos reglamentarios, o sea, si se pasó del tiempo,
Entonces, ¿cuántos segundos se pasó? Y cada segundo es un punto que se le resta. El barista puede usar menos de 15 minutos, pero no puede usar más de 15 minutos. Listo, se debe hacer pues como esa aclaración. Máximo, el barista puede usar 1 minuto de más en su presentación y son 60 puntos que se le restan en caso de que use el minuto. Ya cuando llega acá, cuando llega a 60, es descalificación del campeonato automáticamente. Entonces es importante también pues como tener eso en cuenta. Y finalmente lo que hace el juez es hacer un compendio de todos los puntajes de tanto el juez técnico, si él es el juez técnico, entonces de su puntaje, de sensorial 1, 2, 3, 4, menos el tiempo o los segundos que tuvo de más, si lo hubo, y finalmente se da el puntaje total de la presentación de ese barista. Ya la evaluación del juez líder en cuanto a semifinales y final es muy parecida, entonces se evalúa lo mismo, cómo está la estación organizada al inicio de la evaluación de expreso, igual para la evaluación de bebidas con leche, para la evaluación de las bebidas diseñadas, y finalmente aquí sí se evalúa de forma numérica, ya no como un comentario, sino de forma numérica, cómo estuvo el manejo de la estación, si limpió, si se desenvolvió bien en su estación o si por el contrario se enredó mucho, si no hubo un adecuado flujo de trabajo. Y finalmente la limpieza en todos los puntos, tanto en la máquina como en el molino cuando dosificó, como en el área donde hiciste la bebida de diseño. Todo eso se califica, pero ya a nivel de escala numérica. Entonces también tiene un peso importante. Y de resto es igual a la evaluación de la ronda preliminar. Entonces, si estuvo dentro del rango de tiempo que era, ¿cierto? Los segundos que se penalizan y la evaluación de los jueces. Solo que acá, como sí o sí solamente está el juez líder, entonces sí solamente es la evaluación del juez líder. Miren que ya no está la seña del juez técnico que, por ejemplo, estaba acá, en caso de que lo haya. Acá solamente es el juez líder, la evaluación de los 4 sensoriales, la resta de los puntos de acuerdo a los segundos que tuvo de más y finalmente pues el puntaje total de la presentación pues del barista. Entonces, eso, digamos, todo eso es lo que se evalúa pues en términos de una presentación de barismo. ¿Por qué es tan riguroso? Pues porque el espresso es una de las bebidas a base de café más consumidas a nivel mundial. Aparte en este campeonato casi que tú adecuas absolutamente todo. O sea, el organizador solo te va a brindar la máquina, que sí debe ser la misma para todos los competidores. Te va a brindar molinos, ¿cierto? Tú puedes llevar tu propio molino siempre y cuando cumpla con las referencias o con las características que el patrocinador del evento pida. De resto, tú tienes que llevar, bueno, te proveen también de un azafate, de un carrito de servicio, como para que tú lleves todos tus implementos al momento que te tome alistar tu estación. Pero de resto tú tienes que llevar todo lo adicional, o sea, tienes que llevar los vasos, las cucharas, las servilletas, platicos, de pronto si vas a poner platicos, tienes que llevar tu tupper, si vas a usar distribuidor, si vas a usar algún otro recipiente, si vas a usar no sé, una mezcladora especial, un blender, algo pues que no, la organización no te provea, si necesitas algún enchufe adicional, porque hasta ese punto llega de que como en los países las tomas de corriente son distintas, tú también tienes que tener eso, la organización no te lo va a dar, tienes que llevar el agua que le brindes a los jueces tiene que ser agua sin sabor, totalmente natural, tienes que llevar vasos para el agua, o sea, tú puedes armar todo alrededor de tu presentación.
Incluso puedes usar un café para las bebidas con leche, puedes usar un café distinto para las bebidas con espresso, puedes usar otro café distinto para las bebidas de diseño, siempre y cuando todas las bebidas de cada categoría sean hechas por el mismo café, eso sí. Entonces, que todos los expresos salgan del mismo café. Si luego cambiaste las tolvas, que todos los capuchinos o todas las bebidas con leche sean con el mismo café. Y de igual manera con las bebidas de diseño. Entonces, te dan un amplio margen, digamos, de personalización. Incluso tú puedes escoger cómo los jueces se van a ubicar, tú puedes escoger cómo quieres que te ubiquen las mesas, ¿cierto? Tú tienes una mesa auxiliar, tienes una mesa para jueces, tienes la mesa de preparación donde está ubicada la máquina de expreso, tú puedes escoger cómo distribuirlas, entonces realmente con todo ese margen o toda esa personalización, digámoslo así, se brinda para que tú estés cómodo y puedas dar la mejor presentación posible. Entonces, como ellos asumen que tú estás cómodo en tu estación y ya estás preparado, pues te van a calificar absolutamente cada detalle, cada movimiento que hagas, que es lo que vimos precisamente pues en esta demostración, en esta clase. Entonces, esta es la referencia que usé. Realmente, pues, es el único referente, digamos, en cuanto a al tema de esta exposición, y se usó el reglamento ya actualizado, de hecho salió hace un par de días, para el campeonato de baristas del próximo año, que va a ser en Grecia, a mitad de año. Entonces, en este link pueden encontrar todo, o sea, pueden encontrar desde el reglamento en sí, que en realidad no es un reglamento muy largo, pero sí es muy claro, y pueden encontrar también estos formatos de evaluación, los pueden encontrar pues aquí completos, pueden encontrar todo esto en este link. Igualmente también es muy interesante que exploren este y otros campeonatos, pueden encontrar también todos los rankings de los campeonatos que han pasado, quién ganó en el 2019, 2018, quién quedó de segundo, todo eso lo pueden ver, ¿cierto? Entonces es muy interesante también como que exploren un poquito esta página del World Barista Championship, que sería pues como la propia del campeonato de baristas, pero pueden ingresar al World Coffee Events y ahí pueden dirigirse a cada uno de los campeonatos y tener mayor información de cada uno por si les interesa. Y listo. Entonces eso fue todo por la exposición de hoy, por la clase de hoy. Muchas gracias entonces a todos por esta sesión y por las demás sesiones que nos acompañaron. Realmente pues es muy gratificante poder compartir con ustedes el conocimiento que se va adquiriendo e igualmente a la par que se va formando en las discusiones o en las preguntas que ustedes mismos plantean, realizan o en los aportes que hacen a partir de su experiencia. Recuerden que desde el Specialty Coffee College creemos mucho pues, en que el conocimiento debe ser compartido y que debe ser construido en comunidad, y de esa manera pues vamos a lograr como que la especialidad en nuestro entorno local y ya escalándolo a un entorno mundial en cuanto a temas de café siga avanzando. Entonces muchas gracias a todos por acompañarnos durante el curso. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, en Instagram @scoffeecollege, en nuestra página web scoffeecollege.com, nuestro canal de YouTube. Aquí también pueden ver los salones de estudio que hemos hecho. También es otro espacio pues que hemos abierto para conversar, para construir conocimientos. Y en nuestro Patreon, donde pueden encontrar ya los cursos y algún material ya un poquito más como de pago. Listo, entonces vamos a la sesión de preguntas, comentarios, experiencias, todo lo que quieran comentar en cuanto a la clase. Entonces, Víctor, cada barista lleva su café. Ajá.
Obviamente también ahí en la competencia no nada más entra la ejecución del barista, sino el café en sí, ¿no? Que sea un café redondo, equilibrado. Pero entonces también es como que si un barista lleva un muy buen café, mucho mejor que otro, también es como la habilidad de ese barista de elegir su café, ¿no? Exacto. De hecho, los campeones mundiales no solo se forman fallando en muchos campeonatos, porque realmente hay que fallar muchas veces antes de ganarse un campeonato de estos, es realmente muy exigente, sino que se forman también con muchísimo entrenamiento y con muchísimo diseño de un café. Hay cafés, por ejemplo, muchachos que pueden estar siendo producidos hoy, pueden estar siendo cosechados hoy y los van a usar dentro de 2 años. Entonces van a hacer el proceso y los van a estabilizar en un cuarto frío a tal temperatura, van a estar catando la evolución que va teniendo ese café durante la estabilización para usarlo en un campeonato por allá dentro de 2 años o dentro de un año. Eso sucede mucho. Y mientras ese tiempo el barista está puliendo todas sus habilidades, está generalmente estos campeones entrenan ya pues con un coach, con un entrenador, valga la redundancia. Entonces realmente es un trabajo muy fuerte en cuanto a diseñar el mejor café posible, el mejor café que tú quieras presentar, ¿cierto? Pero también tus habilidades como profesional en café. Entonces principalmente eso es lo que se requiere, un muy buen café, pero asimismo un muy buen profesional. Sí. Y me llamó la atención nada más, revisando los scores del 2011 hacia acá, me llamó la Sí, atención que han ido bajando. Estaban en 600 y cacho y el último, bueno, el 218, vi que eran ya 400, pero se veía una tendencia que los scores iban bajando. No sé si modificaron algunos sí. puntajes o algo, pero No, eso es porque los reglamentos han ido cambiando. El reglamento lo actualizan año tras año. Entonces, año tras año siempre hay un reglamento nuevo en donde hacen pequeños cambios o cambios ya muy puntuales, como por ejemplo lo que les mencionaba, discúlpenme, me devuelvo acá un momento, lo que les mencionaba de las bebidas con leche, que en un principio no se llamaban bebidas con leche, y después de el campeonato, me parece, si no estoy mal, del 2011, que fue en Bogotá, que se lo ganó un muchacho de Centroamérica, no recuerdo si fue Guatemala o El Salvador. Después de ese campeonato, digamos que se cambió como ese formato. Entonces ya no es capuchino, sino bebida con leche, y ya sí admiten definiciones un poco más amplias. ¿Por qué? Porque tú acá puedes presentar un macchiato, por ejemplo, puedes presentar un cortado, un café un poquito más chiquito. Mira que el volumen máximo son 240 ml, pero de ahí para abajo tú puedes presentar lo que consideres acorde para el expreso pues que estás trabajando. Entonces, es debido a esos cambios que también se ven pues como esas tendencias en puntaje. ok. Gracias, Víctor. No, gracias a ti, Omar, con todo el gusto. Bueno, a ver acá en el chat nos dicen, muchas gracias. Es con todo el gusto, Estefanía, Cristina. La idea es que finalmente es eso, pues que les gusten a ustedes los espacios y que también, asimismo, aparte de aprender, también podamos aportar y construir entre todos. Creo que todos estamos muy lejos de sabernoslas todas, pero la idea es ir sabiendo un poco más cada vez. Entonces, muy, muy chévere. Nos pone David acá, es una presentación ejemplo de un barista colombiano. Ah, sí. Realmente un campeonato, pues, pronto un poquito como opinión personal, es muy interesante. Pues a mí me parece algo muy, muy bonito de ver, ¿cierto? Como toda esa dinámica, todo ese trabajo que se ve reflejado ahí. Entonces, como recomendación personal, y sé que es algo que les va a aportar mucho también a ustedes como baristas,
vean campeonatos en YouTube. En YouTube están colgados desde, no todas las presentaciones, pero sí muchas presentaciones muy buenas de campeones mundiales, ¿cierto? Que han hecho un trabajo excelente y que uno las puede, que uno puede aprender mucho de ahí realmente, ¿cierto? Dos presentaciones que les recomiendo mucho que vean a nivel personal son las presentaciones de la campeona mundial del 2018, fue Agnieszka Roweska, y de la campeona mundial del 2019, que es Jeon Jeong, ¿cierto? Les recomiendo mucho que vean esas presentaciones, realmente son presentaciones que se salen mucho de lo convencional, ¿cierto? Ambas hacen cosas que antes no se habían visto en un campeonato de barismo y precisamente es ese factor diferenciador la que las llevó a ese punto. Son presentaciones muy bonitas, entonces se las recomiendo mucho que las vean. Si algo, en un momentico les pongo los links. De hecho, Jeong Jeong, la campeona del 2019, que es la vigente campeona, fue entrenada por un coach, se llama Federico Bolaños, que tampoco me acuerdo de qué parte es, me parece que es del Salvador, y ya ha tenido 2 campeones mundiales. Entonces también hay como, digamos, un aporte importante por parte de países productores, ¿cierto? No solamente en términos de café, porque de hecho creo que ganó con un café colombiano de La Palma y del Tucán, sino que también a nivel de entrenamiento, y seguramente lo que hay que apuntar es que hayan más baristas campeones de baristas de países productores. Creo que solamente ha habido 2, de resto casi todos son países consumidores europeos principalmente, y Australia también es muy fuerte. A ver, por acá Carla levantó la mano, entonces Carla, puedes participar. Sí, buenas noches a todos. No, nada más con lo que estás mencionando, Víctor, con respecto a los campeonatos, y bueno, Federico Bolaños justamente es un salvadoreño, y entrenador de baristas, campeones, campeones nacionales y campeones mundiales. Y él lo que enfatiza muchísimo, creo que se los había comentado antes, es estudiar las reglas, para el caso de los que van a participar en el campeonato, claro está, pero, y justamente lo que mencionabas, cuando Alejandro Méndez fue el que ganó en el 2011, una de las cosas que ellos hicieron diferentes, sí fue el café, ¿verdad? Tuvieron un café con un proceso diferente, en aquel entonces no recuerdo cuál era, pero sí sé que tenía un proceso. Y luego lo que mencionabas con lo de las bebidas lechadas, justamente fue porque la regla, ese hoyito que estaba ahí, lo permitió. Entonces, hicieron pues casi con pintadito, ¿verdad? El espresso con un poquito de leche. Y a partir de ahí fue que pues se cambió la el regla, reglamento. el reglamento. Pero él enfatiza muchísimo, muchísimo, muchísimo de leer bueno, no leer, estudiárselo, el campeonato, el reglamento de campeonato de un año a otro, inclusive de años anteriores, para ver que, casi que él dice que es el manual de lo que te está diciendo, ¿verdad? Hacia la tendencia, hacia dónde va. Y luego lo otro sumamente importante es que el barista campeón debe ser innovador en algo, ¿verdad? No es únicamente hacer la presentación impecable, lo que mencionaba, sino que él debe proponer algo que cambie, ¿verdad? Si no me equivoco, el irlandés que ganó, ¿verdad? Él se enfocó mucho en el espresso, si mal no estoy. De hecho, su cafetería se llama 3F, que es Third Floor Espresso, 3FE. Precisamente por eso, porque él se enfocó muchísimo en el espresso. Y en el caso de Yeoyeon, que fue la coreana,
fue el servicio al cliente, ¿verdad? Y lo que mencionabas de la presentación, como es coreana, para empezar, ellos guardan mucho la distancia, son muy tímidos culturalmente, ¿verdad? Hay mucha distancia física. Y ella hizo todo lo contrario, ¿verdad? Fue Exactamente. muy amable con sus jueces, los invitó a participar, o sea, fue una cosa totalmente diferente. Lo mismo Añezca, que dicho sea de paso, son las únicas 2 mujeres campeonas, ¿verdad? A partir de Añezca. Y Yoyon, que falló, si no me equivoco, 3 campeonatos. Participó en 3 campeonatos y su campeonato nacional fue después de 5 años, además, el primer campeonato nacional. Entonces, lo que Ujú. mencionas es cierto, hay que, pues, quitarse el miedo a, claro, es mucho más A fácil, fallar. ¿verdad? Ajá. Yo, como les he comentado, yo los organizo en Honduras, Sí, pero yo creo que los nervios los tiene uno a flor de piel y eso que solo está viendo, ¿verdad? Ya pararse enfrente de los jueces es otra la historia. ujú, Pero sí es esa parte innovadora, ¿verdad? El de buscar cuál es tu propuesta que pueda aportarle algo al mundo del barismo. Ese ha sido como lo que marca, ¿verdad? A los campeones. Y sí, pues obviamente el café apropiado, ¿verdad? Para eso, de hecho, eso fue lo que hizo Sasha, ¿verdad? Que fue el primero que usó anaeróbico, maceración carbónica. Ujú, sí, maceración carbónica, perdón, sí. exacto. Entonces, por cierto, les tengo que presumir que él es productor hondureño, él tiene una finca en Honduras. Súper Sasha, bien. Sasha Sesti, sí, pero sí, es un mundo encantador el del barismo y sobre todo la preparación con el detalle que ellos lo hacen. Yo creo que de ahí nosotros como baristas tenemos mucho, mucho que aprender, ¿verdad? Del Exactamente. detalle y de la pasión que le imprimen a sus presentaciones. Exacto. Gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti, Carla, por ese súper aporte. Realmente es muy interesante pues tener a, por ejemplo, Carla, que está muy metida ya en estos campeonatos, ¿cierto? Y que sabe muy bien cómo se manejan las cosas. Y realmente es eso. O sea, yo, por ejemplo, tomo mucho las 2 últimas presentaciones que les mencioné y es porque realmente hubo factores diferenciadores que uno dice, wow, ¿y eso de qué surge? De lo que decía Carla, o sea, el reglamento hay que estudiarlo, hay que conocer muy bien las reglas y de esa manera tú puedes llevar el reglamento hasta el límite, o sea, puedes hacer cosas hasta donde el reglamento te lo permita, cosas que puedas hacer algo supremamente extraordinario, que lo hizo Sasa Sesti, por ejemplo, con su presentación de la maceración carbónica, que lo hizo Agnieszka, que casi que brindó una experiencia de servicio al cliente impecable. Ella se basó, por ejemplo, en que en las etapas o digamos en los niveles que un consumidor de café va adquiriendo desde que prueba su primer café. Entonces ella sirvió primero el capuchino porque es una bebida más familiar, más suave, dulce. Luego sirvió los expresos porque ya, digamos, el cliente ha trascendido y ha aprendido a diferenciar sabores, entonces está en busca de algo más complejo, de cosas más interesantes. Y finalmente con las bebidas diseñadas, que ya sí sería como el nivel top de complejidad, ¿cierto? En donde ya no está sintiendo solo el café, sino también un montón de sabores que complementan esa experiencia. Incluso ella llevó unas tablitas que tenían como pedacitos de tela, como para sentir, para que los jueces pudieran sentir con sus manos las texturas que van acordes al cuerpo o a los descriptores táctiles que se utilizan en el café. Fue muy bonito. Por ejemplo, esta Jeon Young, la coreana, dio una presentación casi que, como decía Carla, también muy fresca, muy cálida, dio prácticamente una cátedra del desarrollo de carbohidratos en el café. Entonces también fue un nivel científico importante, demostró que es alguien que realmente estudia y se apasiona pues por el cuento. Y son cosas de las que uno puede aprender mucho, muchachos. Realmente, pues los campeonatos son algo de lo que uno
puede sacar mucho provecho si lo hace pues a conciencia. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Carla, por ese aporte. Realmente fue muy importante. Víctor, y perdón, olvidé mencionar una cosa. El 2011 fue Alejandro Méndez, es el salvadoreño que lo entrenó Federico, ¿verdad? Fue el campeón mundial, y el 2012 fue único y especial, creo que se los había comentado también, porque Alejandro le entregó a Raúl Rodas, el guatemalteco, y el segundo lugar fue Fabricio Ascensión, el mexicano. Ha sido la única vez que fue entregada en español o fue dicho en español quién era el campeón, ¿verdad? Le cedieron a Alejandro que él dijera quién había sido el campeón entre Guatemala y México, y eso nunca más se ha repetido. Eso fue en el año 2002 en Viena. Y lo que menciona es que ojalá hubieran más campeones de países productores. Claro. Ojalá, ¿verdad? Que llegáramos a eso. Exacto. Creo que repitió El Salvador, llegó al tercero o al sexto lugar, no me acuerdo, que fue en los años siguientes, 2014, 2015, por ahí, si no me equivoco, quedó en tercero o en sexto lugar el salvadoreño, pero no ha habido otro campeón de país productor. Correcto, sí, realmente es algo, pues, a lo que, digamos, tristemente no ha ocurrido más, pero yo creo que es algo que se puede apuntar también. Hay muchos talentos en países productores que les falta es como un poquito como encaminarse, un poquito como de formación, y realmente yo creo que se pueden lograr cosas muy importantes, como ya lo han hecho, como lo hizo este chico que quedó campeón mundial, pues, de país productor, de El Salvador. Súper bien. Bueno, no sé quién más tiene de pronto algún aporte, o alguna pregunta acerca del tema. Recuerden que igual los canales siguen abiertos, ¿cierto? Si nos quieren escribir de pronto alguna duda o pregunta por las redes, lo pueden hacer. Y en breve, pues, se les da la respuesta. No sé si de pronto alguien quisiera decir algo más. Yo tengo una pregunta, pero no sé si es, pues, en contexto. En estas concursos, pues, ¿utilizan cosas automáticas o no? ¿O solamente es manual todo? El campeonato, digamos que el campeonato te provee máquina, molinos, ¿cierto? Como mencionaba ahorita. Tú puedes llevar, si quieres, tu propio molino siempre y cuando cumpla con los estándares que requiere el patrocinador en cuanto a molinos. Y te permite llevar máximo 2 elementos eléctricos, aparte pues de lo que ya tienes, de lo que te provee el campeonato y aparte del molino. Esos 2 elementos eléctricos puede ser lo que tú necesites para hacer tu bebida de diseño, principalmente, que es como para lo que tienden a usar esos implementos. Ya sea, no sé, alguna especie de calentador, alguna lámpara halógena, creo que hubo un muchacho, que no me acuerdo el nombre, que usó un agitador, ¿qué? Algo como para mezclar las bebidas por agitación, pues como para lograr una bebida lo más homogénea posible. Entonces, digamos que sí es permitido usar ese tipo de implementos siempre y cuando se informe antes de usarlos. Y eso sí, que no estén involucrados en la preparación del espresso. O sea, la preparación del espresso es solamente la máquina, el agua y el café molido y nada más. Nada más puede intervenir en esa preparación. Al igual que las bebidas con leche. De resto, en la bebida de diseño sí tienes un margen un poco más amplio en cuanto a implementos que puedas usar. Y de nuevo, puedes usar máximo 2 aparatos eléctricos adicionales pues a los molinos y a la máquina en general. Muchas gracias. Gracias a ti, Estefanía.
Yo sí tengo un aporte. Hola, Víctor, ¿cómo vas? Hola David, Eh, ¿cómo estás? en algunos campeonatos mundiales también han llevado lo que, entre comillas, se consideraría que es café, que es un Eugenioides. Sí, es café. Eh, por eso digo que es entre comillas. Sí, de hecho, lo que pasa con el Eugenioides es que es una especie distinta del café, ¿cierto? Como especies está, por ejemplo, canéfora, libérica, quién sabe cuántas más, ¿cierto? Y el Eugenioides es una de esas especies y es un café pues que se ha usado también en algunos campeonatos. De hecho, este muchacho Mauricio Romero, que nos puso acá ahorita David, usó ese café Eugenioides hace un par de años, si no estoy mal, durante su performance pues acá en el campeonato nacional. Él usó pues como ese cafecito. Realmente es un café más bien raro de conseguir por escaso y el perfil también es muy diferente al perfil de un arábica. Realmente pues es un espresso menos ácido, un poquito más como con otras características. Y creo que también este muchacho Diego Campos, que ha sido el actual campeón colombiano, usó también, me parece que usó también Eugenioides en su presentación cuando quedó campeón. De resto Ese, no. ese Eugenioides se consigue con la Inmaculada Coffee Farm, que Ajá, queda en Cali. exacto, en Finca La Inmaculada, que de hecho esa finca procesa naturales, honeys, pues como muchos cafecitos así con procesos, realmente no tanto pues como cafés, digamos, lavados tradicionales. Y es una de las fincas top, pues acá en Colombia, dentro pues de varias que hay. De resto, pues seguramente muchos otros competidores habrán usado Eugenioides, pero digamos que a nivel local tengo conocimiento de ellos dos, de Mauricio y de Diego Campos, que es el actual campeón, que es de Amor Perfecto. Si el caso del varietal único de Colombia, que se llama la HBR 61, de Hacienda El Roble, lote 61, Sí. que es como de los cafés raros que se consiguen en Colombia. Súper bien. Ese sí no lo sabía, el de la Hacienda del Roble. Bueno, sí conocía la Hacienda, pero no conocía pues como el varietal en sí, el HR61. Es un varietal único en el mundo. Mm, Entonces, como se ostenta, como es un varietal único en el mundo, lo han utilizado en campeonatos. ya, Se llama HBR 61. súper interesante. De hecho, voy a buscarlo ya enseguida a ver qué ofrece, qué características brinda en taza. Muchas gracias, David, por ese aporte. Vale, gracias. Esto, de pronto alguien más quiere aportar algo, quiere preguntar algo, ya para finalizar esta clase. ¿Cuándo es el cóctel de despedida del curso de barismo virtual? Cóctel de cata, cóctel de campeonato de barismo sin alcohol. Bueno, pues habría que organizar una rumba por Zoom o algo. No sé, la verdad, una cata al estilo James Hoffman, una cata a nivel mundial o algo, no sé. Realmente. Bueno, muchachos, no siendo más, de nuevo fue un placer poderles impartir algo de conocimiento durante este curso. Creo que hablo pues en nombre de todos los profes del Specialty Coffee College. Realmente fue una experiencia pues muy gratificante. El curso igual queda montado, al igual que el material. Y bueno, un placer conocerlo. Muchas gracias por sus aportes. Dado que este también es la primera promoción pues, fue un producto gracias a la pandemia, de ofrecer un curso de barismo virtual. Y ante los retos y dificultades que presentaba la pandemia, yo creo que fue una de las escuelas más representativas
en la manera de crear un producto digital que se adaptara a las condiciones de la cuarentena. O sea, en ninguna otra escuela no hay otro, otro tipo de modelo de negocio que haya implementado este tipo de servicio, que me parece espectacular. Y de todas maneras, muchas gracias, Víctor, y a todos los profesores de la escuela por impartir este conocimiento. Muchísimas gracias a ti, David, por participar. Y si realmente, pues, ese fue el objetivo de todo el trabajo que se hizo. De hecho, es muy gratificante para nosotros ver que no solo impactamos en lo local, tenemos estudiantes, pues, de acá de Medellín, sino también tuvimos estudiantes de otras ciudades del país, de Bogotá, de Cali y Muy de otros internacionales. países, de Manizales. Tuvimos estudiantes de otros países como Ecuador, como Carla que nos acompaña desde Honduras, como Omar que nos acompañó desde México, ¿cierto? Entonces realmente es muy gratificante pues como que se haya podido impactar de esa forma con conocimiento, que realmente ha sido también muy bonito porque si bien todos somos países, digamos, productores, la cultura del café cambia y eso permite también aprender mucho de cada uno de ustedes, incluso a nivel regional cambia. El café no es el mismo en Huila, ni es el mismo en Cundinamarca, ni en Tolima, ni en Nariño, ni en Valle del Cauca, ni en Antioquia, ni en el eje cafetero. Entonces también es muy bonito aprender como todas esas culturas. Acá de todas maneras, en ese país que es Colombia, hay mucha variedad de café, muchos varietales y muchas condiciones climáticas, hay muchas condiciones de altura que dan lugar a probar, básicamente, a estudiar, a analizar qué es lo que tenemos como biodiversidad cafetera y asimismo lograr llegar a probar cafés hondureños. ¿Cierto, Carla? Pero claro que sí, sería súper, la verdad. Hay una variedad que siempre aquí en Honduras se llama SL28, la de conocer, es en una finca que queda, a ver, centro sur de Honduras, por ahí. Y es en la finca El Puente, que es de Marisabel Caballero. Ella fue campeona de la Taza de Excelencia y su papá también, don Fabio Caballero. Ellos son los que tienen ese 28. Y don Fabio, según cuenta Taza Cesti también, fue quien lo inspiró como profesor para que él quiera investigar sobre cosas de café. Y tiene a don Fabio en una de sus cafeterías en Australia, en la ciudad donde tiene la primera Ona Coffee. Entonces ahí tiene a don Fabio y don Fabio siempre dice que el café es perfecto hasta que lo cortamos. Y es nuestro deber seguir manteniendo perfecto hasta que lo servimos en casa. Entonces es una familia muy, muy especial y bueno, pues cuando se pueda, más que bienvenidos, más que bienvenidos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carla. Igualmente también más que bienvenidos a Colombia, a Medellín, pues que es en donde operamos nosotros. Espero pues que podamos conocernos todos algún día. Y bueno, chicos, entonces no siendo más, que estén muy bien, que tengan una feliz noche. Igualmente, que tengan un muy excelente fin de año con sus familias, con sus seres queridos. Por fin va a terminar este año que ha sido tan duro para todos. Entonces, mucha moral para el próximo. Esperamos pues que todos estén muy bien, que todos sigan muy bien y nos estaremos viendo entonces en los próximos cursos. Entonces, hasta luego, chicos. Con todo el gusto, muchas gracias a todos de nuevo por su asistencia y participación.